Mi esposo veía fútbol con su familia mientras yo llamaba a la ambulancia por los dolores de parto. Hola, soy Estella Chen. ¿Alguna vez has confiado completamente en alguien, solo para descubrir que te estaban mintiendo todo el tiempo? Esto es como me defendí y les di vuelta a aquellos que intentaron arruinarme. Ser analista de ciberseguridad no era solo un trabajo, era mi superpoder. A los 28 años ya había desarrollado protocolos de seguridad que me convirtieron en una estrella en ascenso en TechGuard Solutions. La vida era intensa, pero gratificante, hasta que una conferencia tecnológica en Seattle cambió todo. Hola, Estella. Excelente presentación sobre cifrado cuántico. Respondiste esas preguntas difíciles como una profesional. Gracias. Solo hablé desde mi experiencia. Después de detener tantas brechas, aprendes una o dos cosas. Así fue como conocí a Mike Harrison. Era un comentarista deportivo encantador que decía estar cubriendo el segmento de tecnología y deportes. Sus cálidos ojos marrones y su genuino interés por mi trabajo me parecieron refrescantes, o eso creí. Realmente tienes un don para hacer que la tecnología compleja suene tan simple. Necesitamos más personas como tú en esta industria. Nuestro romance comenzó como un torbellino. Las citas de café se convirtieron en cenas. Y pronto conocí a su familia. Sandra, la madre de Mike, dirigía una agencia de relaciones públicas y me recibió con los brazos abiertos. Querida, eres exactamente lo que esta familia necesita, cerebro y belleza. Debemos invitarte a cenar todos los domingos. El padre de Mike, George, era un dulce ejecutivo de tecnología retirado que siempre necesitaba ayuda con su teléfono. El hermano de Mike, Tom, siempre me lanzaba ideas para sus aplicaciones. Hermana, ¿qué piensas de esta nueva función de seguridad en la que estoy trabajando? Al principio, no noté las señales de alerta. Mike comenzó a hacer más preguntas sobre mi trabajo. Amor, cuéntame más sobre ese nuevo protocolo que estás desarrollando. Me encanta escuchar sobre tu día. 6 meses después de casarnos, descubrí que estaba embarazada, pero la reacción de Mike me sorprendió. Qué bien, cariño. Entonces, ¿cuánto tiempo estarás de baja por maternidad? Más tarde, mi colega Aisa intentó advertirme. Estella, no quiero entrometerme, pero ayer vi a Mike cerca de tu laptop cuando estabas en una reunión. Estaba tomando fotos de tu pantalla. Me reí, probablemente vio algo divertido que estaba leyendo. Luego recibí una llamada de Rachel, una amiga cercana. Estella, tengo que contarte algo sobre Sandra. Mi agencia trabajó un caso el año pasado donde varias compañías de tecnología sufrieron filtraciones de información después de trabajar con su agencia de relaciones públicas. Rachel, sé que lo dices con buena intención, pero ahora son mi familia, no los conoces como yo. Solo ten cuidado, Estella. Las familias perfectas a menudo esconden los mayores secretos. Colgué, molesta por las sospechas de Rachel, pero más tarde esa noche, sentada en mi oficina, vi una alerta sobre intentos de acceso no autorizados en mi servidor de trabajo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tal si me había casado con una familia de lobos con piel de cordero? Mirando atrás ahora, debería haber visto las señales, pero el amor tiene una forma de cegar incluso las mentes más inteligentes. Lo que ellos no sabían era que habían elegido a la mujer equivocada para engañar. Esa noche, a las 2 a.m., mi oficina silenciosa se llenó con el zumbido de mi computadora. Algo no estaba bien. Aparecieron más alertas del sistema. ¿Intentos de acceso múltiple desde direcciones IP desconocidas? ¡Qué movimiento tan amateur! Revisé rápidamente los patrones. Coincidían con la firma de nuestro competidor. Mis manos volaron sobre el teclado mientras rastreaba la fuente. Ahí lo encontré, un sofisticado software espía, oculto profundamente en mis dispositivos personales. Mi corazón latía rápidamente cuando me di cuenta, había estado allí, desde el principio. Cuando conocí a Mike, nunca imaginé la verdad que descubriría. Una notificación apareció en mi teléfono, era un mensaje de Mike para Sandra, enviado accidentalmente a mí. Mamá, tengo los últimos protocolos. Una vez que nazca el bebé, tendremos semanas mientras ella está de baja para lanzar todo. Mi mundo se detuvo, con las manos temblorosas. Busqué en el bolso de Mike y encontré un teléfono desechable escondido. Los mensajes eran interminables, planes detallados, frías calculaciones, todo sobre robar mi trabajo. El momento perfecto con el embarazo. Ella estará demasiado distraída para notar algo. Asegúrate de agarrar todo antes de que implemente el nuevo firewall la próxima semana. Las marcas de tiempo iban atrás, antes de nuestra primera cita. Esto no era solo una traición. Sandra, la madre de Mike, había orquestado un ataque estratégico.
Su agencia de relaciones públicas no solo trabajaba para nuestro mayor competidor, ella era su arma secreta, usando a mi esposo para infiltrarse en mi empresa. De repente, un dolor agudo atravesó mi abdomen. No, no ahora. Miré el calendario, 3 semanas antes. Otra contracción me golpeó, esta vez más fuerte. Desde abajo, escuché el sonido del partido de fútbol a todo volumen. Mike, grité, necesito ayuda, el bebé viene. Ninguna respuesta, solo el rugido de la multitud. Me tambaleé hacia las escaleras, sujetándome al teléfono para darme apoyo. Fue entonces cuando escuché la voz de Sandra llegar desde abajo. ¿Conseguiste el último archivo? Casi termino, respondió Mike sin prisa. Solo necesito transferir las claves de cifrado. Ella no sospechará nada. Está demasiado ocupada siendo la esposa y madre perfecta. Otra contracción me dejó de rodillas, con las manos temblorosas. Marqué el 911. Por favor, estoy en trabajo de parto. Mi esposo está robando todo. Llamé a Aisa a continuación. Algo no está bien, Aisa. El bebé, están robando todo. Voy en camino. Estella, no te muevas. El sonido de las sirenas finalmente atrajo la atención de Mike. Subió corriendo las escaleras, poniendo su máscara de preocupación. ¿Por qué no me llamaste? Amor, hubiera ayudado. Pero su teléfono volvió a vibrar, otro mensaje sobre las transferencias de datos. Mientras los paramédicos llegaban y Aisa aparcaba afuera, Mike seguía pegado a su pantalla. El juego, estoy perdiéndome el cuarto tiempo, murmuró mientras me subían a la ambulancia. 16 horas de trabajo de parto después, Aisa nunca se apartó de mi lado. Mike estaba en la esquina, borrando frenéticamente archivos en su teléfono entre los resúmenes del juego. Es una niña, anunció el doctor. Abracé a mi hija, con lágrimas en los ojos, mientras Mike susurraba en su teléfono. Envía todo ahora, ella está ocupada con el bebé. Sujeté a mi bebé mientras observaba al hombre en el que confié orquestando la destrucción de todo lo que había construido. Me hice una promesa en silencio. Pensaron que el cerebro de embarazo y la maternidad me debilitarían. Estaban a punto de darse cuenta de lo equivocados que estaban. Ella es hermosa, susurró Aisa, apretando mi mano. Sí, sonreí, ya planeando mi siguiente movimiento. Ella verá a su mamá quemar todo su mundo. 3 semanas después de mi baja por maternidad, dominé el arte de hacerme la tonta mientras observaba en secreto cada uno de sus movimientos. Mi monitor de bebé se convirtió en mi arma secreta, captando sus reuniones nocturnas en la sala. Mira a ella, completamente ingenua con ese bebé. Esto es casi demasiado fácil, dijo la voz de Sandra a través del altavoz. Mientras mi hija dormía en la habitación, Aisa y yo íbamos armando su plan. Cada archivo, cada mensaje, todo construía una línea de tiempo incriminatoria. Estella, encontré algo grande, dijo Aisa una noche. ¿Recuerdas el colapso de Minetech el año pasado? Mira estos registros de los servidores. Era peor de lo que imaginábamos. El agujero de conejo iba muy profundo. Luego, una noche, apareció un mensaje en mi pantalla de un remitente desconocido. No me conoces, pero sé lo que están haciendo. Encuéntrame en el cibercafé mañana a las 3 de la tarde. En el café, conocí a una mujer con ojos agudos y una mirada aterrada, Lisa Chen, exdirectora de tecnología de Minetech. Estuve comprometida con Mike hace 3 años, dijo. Destruyeron todo lo que construí. Sandra difundió mentiras sobre mi salud mental, Mike robó nuestro código, y Tom recreó todo nuestro sistema. Mientras Lisa hablaba, mi teléfono vibró. Un nuevo titular de la firma de relaciones públicas de Sandra había salido. Preocupaciones sobre la salud mental de la estrella emergente de la tecnología. Fuentes cercanas a Estella Harrison reportan comportamiento errático. De regreso en casa, escuché a través del monitor para bebés mientras Tom hablaba desde mi oficina. El código base está casi listo. 2 semanas más, y podremos lanzar nuestro sistema de seguridad revolucionario. Perfecto, justo a tiempo, respondió Mike. Ella está demasiado privada de sueño para notar algo. ¿La viste ayer? Ni siquiera podía recordar dónde dejó su café. Pocos sabían ellos que yo estaba grabando cada sesión nocturna, rastreando cada transferencia de archivo. Sandra planea ir a lo grande, me dijo Aisa. Tiene 3 blogs importantes de tecnología listos para publicar historias sobre tu comportamiento inestable, afectando la seguridad de la empresa. Su arrogancia los hizo descuidados. Y ese sería su mayor error. Encontré una mina de oro en la unidad en la nube de Tom, planes detallados de todas las empresas que habían destruido.
Minetech solo era el comienzo. ¿Tienes todo respaldado?, preguntó Aisa, meciendo a mi hija. Triple cifrado en servidores seguros. Los protocolos reales están a salvo. Que roben el señuelo. Desde abajo, la voz de Sandra subía. Una vez que estas historias salgan, ninguna empresa tecnológica se acercará a ella. Será radiactiva en la industria. Los accionistas ya están nerviosos por su baja prolongada, agregó Mike. Cuando nuestro sistema se lance, pensarán que ella filtró todo durante su colapso mental. Miré a mi hija dormida, luego a la montaña de pruebas, grabaciones de vigilancia, conversaciones grabadas, rastros financieros y código corrupto que planeaban lanzar. Lisa me envió un mensaje. Tengo la última pieza, prueba de que Sandra sobornó a periodistas de tecnología. Listo cuando tú lo estés. Mi teléfono vibró de nuevo. Tom estaba subiendo mis protocolos robados a su servidor. ¿Todo listo?, susurró Aisa. Miré a través de una cámara de seguridad mientras Mike, Sandra y Tom se agachaban sobre sus laptops, sonriendo y celebrando. Oh sí, dije, sonriendo. No tenían idea de la falla que había enterrado profundamente en el código robado. Pensaban que estaban lanzando una revolución en ciberseguridad. En cambio, estaban a punto de lanzar su propia destrucción. La conferencia global de ciberseguridad estaba llena de emoción. El sistema revolucionario de Harrison Securities, basado en mis protocolos robados, ya había sido adoptado por 12 grandes empresas tecnológicas. La máquina de relaciones públicas de Sandra había funcionado perfectamente. Señoras y señores, bienvenidos al futuro de la ciberseguridad, la voz de Tom resonó en todo el centro de convenciones. Mike sonrió desde la primera fila mientras Sandra movía la multitud, estrechando manos con líderes de la industria. No se dieron cuenta de que me colé silenciosamente en la parte de atrás con mi laptop. Iniciando demostración de seguridad, anunció Tom orgullosamente. 3 segundos después, todas las pantallas en el centro de convenciones se pusieron en negro. Luego, una por una, volvieron a encenderse, esta vez mostrando correos electrónicos internos, documentos de planificación y grabaciones de todo su esquema. ¿Qué está pasando? La voz de Sandra se quebró mientras sus propias palabras resonaban a través de los altavoces. Una vez que robemos los protocolos de Estella, destruiremos su reputación. La multitud observó en shock cómo su elaborado plan se desarrollaba en tiempo real. Lisa se levantó en la audiencia. Hicieron lo mismo con Minetech. Tengo pruebas. Mike agarró el micrófono, desesperado. Esto es un intento de Estella para sabotearnos, que ella está inestable, todos lo saben. Caminé por el pasillo central, levantando mi laptop. En realidad, dije calmadamente, tengo los protocolos originales. Los que ustedes robaron. Los programé para que fallaran espectacularmente en cuanto intentaron hacerlos pasar como propios. El caos estalló. Los ejecutivos de las empresas se dieron cuenta de que sus sistemas estaban comprometidos. Tom intentó escapar, pero la seguridad bloqueó las salidas. El teléfono de Sandra sonaba sin parar mientras los clientes comenzaban a cancelar contratos. Mike se lanzó hacia mí, furioso. Lo arruinaste todo. Le mostré mi teléfono y puse la grabación de él planeando el robo mientras yo estaba de parto. No, respondí. Eso lo hiciste tú solo. En pocas horas, el mundo de la tecnología implosionó. Harrison Securities enfrentó múltiples demandas. La red de Mike lo despidió en vivo. La firma de relaciones públicas de Sandra colapsó mientras los clientes huían. 6 meses después, estaba en el mismo escenario, aceptando el premio a la innovación en ciberseguridad. Mi hija estaba en el regazo de Aisa, viéndome con orgullo. Mientras daba el discurso principal sobre la integridad en la tecnología, compartí una verdad simple. A veces, las amenazas más grandes no están en el código. Son las personas en las que más confiamos. El divorcio fue rápido. El juez solo necesitó ver una vez las pruebas. ¿La custodia total? Nunca fue una duda. Construir mi nueva empresa fue una victoria, pero ver cómo el karma los destruía fue aún más dulce. Mi bandeja de entrada pitó, otro correo de disculpas de Mike. Sin pensarlo 2 veces, hice clic en eliminar. Mi atención se centró en mi hija, que jugaba felizmente con el trofeo de innovadora del año sobre mi escritorio. Pensaron que podían quebrarme. En su lugar, aprendieron de la manera difícil, nunca subestimen a una mujer que programa. ¿Qué hubieras hecho si te enteraras de que tu matrimonio entero era una mentira, revelada mientras estabas de parto? ¿Lo hubieras confrontado de inmediato?
¿O hubieras jugado a largo plazo, como lo hice yo, para reunir pruebas? Son momentos como este, cuando te das cuenta de que alguien manipuló tus relaciones más profundas para destruir todo lo que has construido, cuando verdaderamente entiendes quién eres. Algunas personas dicen que debería haber mostrado misericordia cuando suplicaron por perdón. Pero yo creo que algunas traiciones cortan demasiado profundo para dar una segunda oportunidad. ¿Qué piensas? ¿Fue mi venganza demasiado dura, o recibieron exactamente lo que merecían? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gustó mi historia de supervivencia y justicia, no olvides dar like y suscribirte para más historias de la vida real. Créeme, no querrás perderte lo que viene a continuación. Mi nombre es Kale. Me gradué de la universidad hace 5 años y me mudé para vivir sola cuando empecé la universidad. Lo hice porque mi padre era una persona extraña. Fui su primer hija, y él había querido un hijo. Cuando nací niña, no escondió su decepción y fue muy duro con mi madre. A medida que crecí, mi padre nunca me aceptó como su hija y no me mostró ningún tipo de amor. No tengo recuerdos felices de mi padre en mi infancia. Todo lo que recuerdo son sus ojos fríos y las muchas veces que me rechazó con sus palabras. Mi madre me protegió y me quiso, incluso tomando el rol de ambos padres. Gracias a ella, pude sobrellevar el trato duro de mi padre. 6 años después, nació Emory. Mi padre volvió a decepcionarse porque era una niña, pero esta vez algo cambió y empezó a adorar a Emory. Sin embargo, su actitud hacia mí no cambió. Era evidente que trataba a Emory y a mí de manera muy diferente. Durante la primaria, secundaria y preparatoria, mi padre me trataba como si no existiera. Por otro lado, elogiaba a Emory por incluso las cosas más pequeñas y presumía de lo linda que era, como una muñeca. En contraste, cuando hablaba de mí, suspiraba y decía cosas como, pero Kale, esto era muy duro para mí. Mi madre me consolaba, diciéndome, Kale es diferente de Emory, pero también es muy bonita, pero eso no me hacía sentir mejor. Mi confianza se rompió. Cuando llegué a la universidad, decidí mudarme y vivir sola. Quería mucho a mi madre, pero no sentía nada por mi padre, quien nunca mostró interés por mí. Ya no soportaba vivir con él. Pagó mi inscripción a la universidad a regañadientes, pero dijo que no me ayudaría con la matrícula ni con los gastos de vida. Me dejó claro que todo el dinero iría para Emory. Tuve que trabajar mucho, tomando trabajos de medio tiempo y obteniendo becas para cubrir todo. Mi vida universitaria estuvo llena de estudios y trabajo, y no tuve tiempo para las alegrías normales de ser joven. Durante esos años, apenas mantenía contacto con mi familia. Mi madre me contactaba ocasionalmente, pero no recibía comunicación de mi padre ni de Emory, y tampoco los buscaba. Después de graduarme, cuando buscaba trabajo, lo más importante para mí era el salario. Tenía que pagar la mitad de la beca que recibí, y gracias a mis trabajos de medio tiempo, sabía lo importante que era el dinero. Con una recomendación de mi profesor principal y mi determinación durante las entrevistas, conseguí una oferta de mi primera opción, una firma global de consultoría. Mi madre estaba encantada, como si fuera un logro suyo, pero mi padre y Emory no reaccionaron en absoluto. Pensé que ya estaba preparada para eso, pero aún así me dejó sintiéndome sola y vacía. Me di cuenta de que encontrar paz y felicidad no es fácil. Me sumergí en mi trabajo una vez que me uní a la empresa. Necesitaba un lugar para canalizar toda mi frustración y sentimientos reprimidos. Gracias a eso, pude aprender el trabajo más rápido que mis compañeros. Con la ayuda de mis superiores, pude satisfacer a los principales clientes y asegurar contratos a largo plazo. Estaba ascendiendo de manera constante en mi carrera y mis ingresos aumentaban a medida que lograba más. 5 años después, ya era líder, encargada de varios proyectos. Durante este tiempo de éxito, recibí una llamada de mi padre, alguien de quien no había tenido noticias en años. Dijo, tu madre tuvo un accidente y está paralizada de un lado. Quiero que vengas a casa y la cuides. Probablemente está sentada sin hacer nada, así que te voy a dar una tarea. Me sorprendió mucho escuchar sobre el accidente de mi madre y que necesitaba cuidados. No le había contado a mi padre sobre mi trabajo, así que pensaba que estaba desempleada e inútil, pero más allá de eso, estaba profundamente preocupada por el estado de mi madre. No quería regresar a casa, pero mi deseo de ayudar a mi querida madre era más fuerte. Rápidamente solicité trabajar desde casa en mi empresa. Afortunadamente, mi empresa global estaba adelantada a otras en ofrecer trabajo remoto, por lo que el entorno ya estaba listo. Decidí no cancelar el contrato de arrendamiento de mi departamento actual, aunque parecía un desperdicio pagar renta mientras estaba fuera. Pensé que lo mejor sería mantenerlo, así que regresé a la casa familiar, llevando solo lo necesario.
Habían pasado unos 9 años desde que me fui para la universidad. Cuando vi el estado de mi madre, me di cuenta de que era peor de lo que pensaba. Estaba paralizada de un lado y no podía caminar por sí sola. Afortunadamente, su mente seguía clara y podía hablar normalmente, pero su cuerpo inmóvil claramente le causaba dolor. Enfrenté a mi padre porque no se había comunicado conmigo en los meses desde el accidente de mi madre y que necesitaba cuidados. Él estaba tan indiferente como siempre, diciendo, decírtelo no la iba a mejorar. Te llamé esta vez porque no tuve otra opción. Aunque era cierto que no era doctora y no podía ayudar a mi madre a recuperarse, no podía creer que un padre mantuviera a su hija en la oscuridad durante meses sobre el estado de su madre. La casa estaba en un estado terrible. La ropa estaba esparcida por todas partes, los platos se amontonaban en el fregadero, y las habitaciones estaban cubiertas de polvo y basura. El cuidado de mi madre había sido completamente descuidado, y su espalda estaba llena de úlceras por decúbito. No esperaba mucho de mi padre, pero me sorprendió que Emory, quien también debía vivir allí, no hubiera hecho nada tampoco. Cuando le pregunté a Emory qué había estado haciendo, su respuesta fue, no puedo hacer los quehaceres, así que no puedo cuidar a mamá tampoco. Ahora me siento aliviada porque Kale ya volvió. Emory, quien había sido consentida al crecer, se había convertido en una persona egoísta que no podía hacer nada en la casa. Empecé por limpiar las habitaciones. El desorden y la suciedad que se habían acumulado durante varios meses no podían solucionarse en un solo día, así que me tomó casi una semana limpiar todo. Durante ese tiempo, también tuve que cuidar a mi madre. Ella no paraba de disculparse por hacerme cuidar de ella, pero traté de atenderla con alegría, esperando que se sintiera mejor. Durante todo esto, ni mi padre ni Emory ayudaron en absoluto. De hecho, mi padre se quejaba de la comida, diciendo que sabía horrible. Mi padre constantemente me criticaba, diciendo cosas como, ¿por qué estás flojeando? Eres tan torpe cuidando a tu madre. Tienes todo el tiempo porque solo estás sentada. Hazlo bien. Para él, era completamente natural que yo me encargara de todo el trabajo de la casa y el cuidado. Emory también me trataba como a una sirvienta. Decía, Kale, lávame la ropa, la necesito para la escuela mañana. Oh, Kale, ¿puedes hacerme un té? Sentía que me trataban como si fuera invisible, especialmente mi padre, que pensaba que solo estaba encerrada en mi cuarto, aunque pasaba la mayoría del tiempo en mi cuarto trabajando a distancia, haciendo quehaceres y cuidando a mi madre. Para mi padre parecía que no estaba haciendo nada en absoluto. Aunque mi trabajo principal era remoto, aún tenía que ir a la oficina a veces. Cuando llegaba a casa, mi padre a menudo estaba de pie junto a la puerta, enojado, acusándome, solo eres una persona que se encierra, y aún así andas de paseo, cuida la casa como se debe. Desde atrás, Emory se unía, eres realmente inútil, solo sales a jugar. Me sentía exhausta. Cada vez que salía de la casa para ir a trabajar, me encontraba con insultos y sarcasmos de ambos. Para escapar, me acostumbré a ir a mi departamento que había mantenido y relajarme allí, ordenando la habitación antes de regresar a casa. Estaba realmente agradecida de haber mantenido ese departamento. Las demandas irracionales y el trato severo de mi padre y Emory solo crecían más y más cada día. Mi padre, quien me hacía trabajar tan duro, ahora empezó a pedirme dinero. Debes tener ahorros. Aunque seas una persona que se encierra, contribuye a la casa, decía. Mientras tanto, Emory, que no hacía nada para ayudar en la casa, también me pedía dinero. Voy a hacer una excursión con mis amigas, dame algo de dinero. Empecé a preguntarme qué significaba para estas personas, ciertamente no una hija ni una hermana. Los días dolorosos continuaron. Luego, un día, Emory gritó, mi anillo ha desaparecido. Kale, ¿sabes dónde está? Por supuesto, no lo sabía. No tenía idea de dónde estaba el anillo de Emory, y no me interesaba en absoluto, ya que nuestros gustos eran completamente diferentes. Cuando le dije que no sabía, ella irrumpió en mi cuarto. Me tardé en reaccionar ante la acción repentina de Emory, y cuando la seguí, ya podía escuchar su voz triunfante desde dentro de la habitación. Mira, aquí está el anillo, Kale lo robó, ¿verdad? Emory salió de la habitación, sosteniendo el anillo, señalándome con el dedo y gritando. No había manera de que ese anillo estuviera en mi cuarto. Inmediatamente me di cuenta de que Emory me había tendido una trampa como una especie de castigo por no darle dinero de bolsillo. Rápidamente corrió a contarle a mi padre, quien acababa de llegar a casa. ¿Robando las cosas de Emory? Eres realmente patética, gritó. No recuerdo haber criado a una hija que robara, por más que lo explicara. Mi padre no me creía. Emory añadió, no necesitamos a una ladrona, Kale. Si no fuera por los cuidados de tu madre,
te echaría ahora mismo, ten algo de vergüenza, y así, me etiquetaron como una ladrona. Una noche, durante la cena, mi padre de repente se puso furioso por razones que no entendía. Eres una persona inútil, ni siquiera puedes hacer bien los quehaceres, cocinas así, y aún no contribuyes con dinero a la casa. ¿Crees que tu trabajo actual es suficiente? Solo eres una persona que se encierra, vagando por ahí, ya no lo soporto más, voy a destruir tu juguete, gritó, y luego se dirigió a mi habitación. Mi juguete era mi computadora, mi herramienta esencial de trabajo. Si la destruía, sería un desastre. Seguí a mi padre hasta mi habitación y protegí mi computadora justo cuando estaba a punto de ponerle las manos encima. Emory estaba detrás de él, observando y sonriendo. En ese momento, sentí que mi mente y mi cuerpo llegaban a sus límites. Fue entonces cuando mi madre falleció tranquilamente. Ella siempre estuvo agradecida por mis cuidados y se dolía de cómo me trataban mi padre y Emory. Sentí que mi fuerza se desvanecía, y mi corazón estaba tan destrozado que olvidé llorar. Sin embargo, mi padre y Emory no mostraron lágrimas. Actuaron como si se hubiera ido una molestia. Aunque todos estábamos en la misma situación sin lágrimas, nuestras razones eran completamente diferentes. Después del funeral de mi madre, que fue realizado en silencio, mi padre me llamó a la sala. Tu madre ya no está, y ya no eres necesaria, dijo fríamente. Quiero que te vayas de inmediato. No necesitamos a una inútil que ni siquiera puede contribuir con dinero a la casa, dijo mi padre. Tenía la sensación de que diría algo así, pero nunca pensé que realmente lo haría. Traté de afirmar lo mucho que había trabajado hasta ahora, pero mi padre fue firme en que me fuera. Emory añadió, ¿piensas quedarte aquí siendo una inútil? Eres como un parásito. Un parásito. Esa es una buena palabra. Eres como una garrapata o una pulga. El bombardeo de palabras duras me hizo sentir mareada. Luego, mi padre dijo, y sobre la herencia de tu madre, debes renunciar a ella. No hay nada para ti. Ni siquiera había pensado en la herencia de mi madre. El amor que ella me había dado era suficiente, algo que nunca recibí de mi padre ni de Emory. No la quiero, renuncio a ella, y me iré, respondí. Está bien, me voy de inmediato. Pedí un día para empacar mis cosas y comencé a prepararme. Al día siguiente, mi padre dijo, ¿ya estás lista para mudarte? Apúrate, me voy. No tendré nada que ver con esta casa ni con ustedes dos. Adiós. Cargué mis pertenencias empaquetadas en el taxi que había llamado. Al mirar mis pocas posesiones, me di cuenta de lo poco que tenía. Regresando a la casa de mis padres después de 9 años, y luego yéndome nuevamente, esta vez para siempre, pasé tanto tiempo sintiéndome vacía, dándome cuenta de la dura realidad de mi padre y Emory, pero me sentí satisfecha sabiendo que había ayudado a mi madre. Regresé a mi departamento que había mantenido y apliqué para cambiar de trabajo remoto a trabajo regular. Estaba contenta de haber mantenido ese departamento. Mi antigua vida diaria regresó, pero ahora trabajaba aún más duro que antes. Quería olvidar todo lo que había pasado. 3 meses después, recibí una llamada de mi padre, con quien había cortado contacto. No quería contestar, pero, a regañadientes, contesté el teléfono. Oye, ¿qué es esto de una nota promisoria? Es una cantidad exorbitante, ¿no? ¿Eres una inútil? ¿Cuánto ganas al mes? Mi padre me disparó preguntas una tras otra. Por supuesto, no era una inútil. Al contrario, gracias a mi dedicación al trabajo, sabía que mis ingresos eran considerablemente más altos que los de la mayoría de las personas de mi edad. También había acumulado bastantes ahorros de tanto trabajar. Cuando empecé a cuidar de mi madre, compré varios equipos y herramientas para mejorar su entorno. Sabiendo que la situación económica de la casa era difícil, también contribuí con los gastos mensuales para aliviar la carga de mi madre. Mucho antes de que mi padre pidiera dinero para la casa, ya estaba brindando apoyo financiero. Incluso pagué la matrícula de Emory para aliviar las preocupaciones de mi madre. Mi madre, agradecida por mis contribuciones, insistió en hacer todo oficial y redactó una nota promisoria entre nosotras. Mi apoyo financiero había alcanzado una suma considerable, y esa nota promisoria se convirtió en una forma de herencia negativa para mi padre y Emory. En cuanto a mí, estaba exenta porque ya había renunciado a la herencia. En otras palabras, mi padre y Emory debían devolver todo el dinero que yo había aportado. Después de explicarle todo a mi padre, se quedó sin palabras. Gritó que también renunciaría a la herencia, pero para ese entonces, tanto él como Emory ya se habían beneficiado de ella, por lo que ya no tenían derecho a hacerlo. Trabaja duro y devuélvelo bien, y no me contactes más. He cortado todo contacto contigo, le dije. Ignoré su enojo, colgué el teléfono y bloqueé sus llamadas.
Más tarde, mi tío, el hermano de mi madre, causó grandes problemas para mi padre y Emory. No lo había visto en un tiempo, pero nos reconectamos en el funeral de mi madre. Al notar que algo andaba mal conmigo, me desahogué con él. La casa familiar era propiedad de mi tío, y mi madre la había estado rentando. El derecho a alquilar pasó a mi padre y Emory a través de la herencia, pero mi tío se negó a renovar el contrato de arrendamiento. Legalmente, los inquilinos tienen la ventaja, pero mi padre y Emory no pudieron enfrentarse a mi tío. Debido a sus acciones, tuvieron que irse. Mi padre, quien ya había estado en la lista de reestructuración de su empresa desde hacía tiempo, finalmente fue seleccionado para ello y perdió su empleo. Emory, incapaz de pagar la matrícula, tuvo que abandonar la universidad. A pesar de estar a punto de graduarse, padre y Emory, quienes perdieron su hogar y sus trabajos, se mudaron a un pequeño departamento. La mayor parte del dinero de la jubilación de mi padre se destinó a devolverme la deuda. A su edad, le sería difícil encontrar otro trabajo, y si Emory, una universitaria sin título, podría conseguir un trabajo decente, también era incierto. Los dos se estaban convirtiendo en nets, en una pequeña habitación oscura. Por otro lado, gracias a mi arduo trabajo, logré conseguir nuevos clientes y lanzar nuevos proyectos. Fui promovida como la primera jefa de división femenina en mi empresa. Aunque es un poco tarde para que una empresa global tenga a su primera jefa de división femenina, me esfuerzo por fomentar la próxima generación y hacer la empresa más abierta e inclusiva. Decidí no cancelar el contrato de arrendamiento de mi departamento. Aunque me parecía un desperdicio pagar renta mientras estaba en la casa de mi familia, pensé que sería mejor mantenerlo. Así que regresé a la casa de mis padres, llevando solo lo que necesitaba. Habían pasado 9 años desde que me fui a la universidad. Cuando vi a mi madre, me di cuenta de que su condición era peor de lo que pensaba. Estaba paralizada de un lado y no podía caminar por sí sola. Afortunadamente, su mente seguía clara y podía hablar normalmente, pero su cuerpo inmóvil le causaba mucho dolor. Le pregunté a mi padre por qué no me había contactado en los meses en que el accidente de mi madre y su atención se volvieron necesarios. Él estaba tan indiferente como siempre, diciendo, decírtelo no la iba a mejorar. Te llamé ahora porque no tuve opción. Aunque sabía que no era doctora y no podía ayudar a mi madre a recuperarse, no podía creer que un padre mantuviera a su hija en la oscuridad sobre la condición de su madre durante tanto tiempo. La casa estaba en un estado terrible. La ropa estaba esparcida por todas partes. Los platos se acumulaban en el fregadero, y las habitaciones estaban llenas de polvo y basura. El cuidado de mi madre había sido completamente descuidado, y tenía llagas en la espalda por estar en cama. No esperaba mucha ayuda de mi padre, pero me sorprendió descubrir que Emory, que también vivía allí, no había hecho nada tampoco. Cuando le pregunté a Emory qué había estado haciendo, dijo, no puedo hacer los quehaceres, así que no puedo cuidar a mamá. Me alegra que Kale ya esté de vuelta. Emory, quien había sido consentida al crecer, se había convertido en una persona egoísta que no podía ayudar en la casa. Comencé a limpiar las habitaciones. El desorden y la suciedad acumulada durante varios meses no se podían arreglar en un solo día, así que me tomó casi una semana limpiar todo. Durante ese tiempo, también cuidé a mi madre. Ella seguía disculpándose por hacerme encargarme de ella, pero traté de mantenerme positiva y esperaba que se sintiera mejor. Durante todo esto, ni mi padre ni Emory ayudaron en absoluto. De hecho, mi padre se quejaba de la comida, diciendo que estaba terrible.